pero yo, o sea, cuando... Ujú. Sí, pero no ya. Voy a compartir mi pantalla y también ya estamos grabando este webinar que después vamos a compartir con ustedes la grabación. Y bueno, vamos a, denme un segundo para compartir mi pantalla. Listo, acá estamos ya. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Daniela Moctezuma, soy asesora de inclusión financiera en ONU Mujeres, en la oficina regional de ONU Mujeres y parte del equipo implementador del programa Ecosistema Financiero Inclusivo EFI. Y a nombre de ONU Mujeres y de Impact Hub, quiero darles la bienvenida a este que es el primer webinar de esta serie de webinars. Como pueden ver en esta diapositiva, están las demás sesiones que vamos a tener. Este es el primero. Y esta iniciativa, bueno, es parte del programa EFI, que busca transformar el acceso de las mujeres al capital y a los mercados en Centroamérica, pero particularmente en El Salvador, Guatemala y Honduras. Y más allá de mejorar la oferta financiera existente, lo que busca el EFI es mejorar la salud financiera de las mujeres. Y bueno, esta serie de webinars es parte de, el proceso de preincubación que estamos ya por comenzar en aproximadamente una semana, donde, bueno, vamos a, de manera colaborativa, a desarrollar a desarrollar soluciones para las mujeres, soluciones innovadoras. Y bueno, ya sin más, quiero darle la bienvenida a Cecilia Lazarte. Ella va a ser la facilitadora de este webinar. Cecilia Lazarte es asesora senior en inclusión financiera para la Oficina Regional de ONU Mujeres y también es líder técnica de este programa. Adelante, Cecilia. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Dani. Buenos días a todas y todos. ¿Ya pueden ver todos bien mi pantalla? ¿Sí? Bueno, como bien decía Daniela, estamos iniciando esta serie de webinars. Estamos muy contentos que esto esté ocurriendo. Va a ser para nosotros una oportunidad para compartir con ustedes todo lo que es el bagaje técnico que venimos construyendo detrás de la implementación de este proyecto y a su vez lo que busca es brindar herramientas para que ustedes puedan transitar este proceso de preincubación y otras iniciativas de co-creación que vamos a poner a su disposición. Bueno, la propuesta específica de este webinar es hablar sobre regeneración ecosistémica, tratando de traer estos conceptos a la realidad del sistema financiero, ¿no? Y a la realidad que nos ocupa, la temática que nos ocupa a nosotros, que es la inclusión financiera de las mujeres. Es una propuesta de abrirnos a una nueva forma de pensar. Se los voy a decir así, lo vamos a volver a revisar en las distintas diapositivas, pero es eso, abrirnos sin juicio y sin temor a la posibilidad de nuevas formas de pensar y de hacer, que un poco ya lo venimos compartiendo con muchos de los que están en esta llamada, con lo cual no va a ser novedad para ustedes. Y esto un poco inspirado acá en esta frase que les comparto de que los problemas que hemos creado en el mundo actual no se van a resolver con el mismo nivel de pensamiento de que los creó. Si bien es una frase que se escribió hace mucho, sigue siendo muy relevante y es lo que ha movilizado la propuesta metodológica y la propuesta de iniciativas de nuestro programa EFI. Así que vamos a profundizar en esto. Vamos a empezar haciendo un análisis de muy breve, muy por encima, si se quiere, de lo que es el problema de la inclusión financiera. Em, Cuando hablamos de la inclusión financiera, hablamos en un punto de construir o la búsqueda de construcción de la autonomía financiera de las mujeres, ¿no? Muy vinculado al tema del empoderamiento económico, por supuesto. Y particularmente a mí me gustaría destacar cuatro nudos problemáticos de la inclusión financiera. El primero tiene que ver con el problema de acceso.
Y en relación a esto, la capacidad del sistema financiero de responder a las condiciones de base que pueden ser diferentes para distintos segmentos de mujeres, ¿no? Existe, en el mejor de los casos, un reconocimiento de las barreras que algunos de los segmentos enfrentan al momento de acceder a productos financieros, pero no necesariamente adecuaciones para que esos segmentos puedan acceder. Y generalmente lo que ocurre es una consideración de que ese es problema de otro, ¿no? Esto de si no pueden acceder al producto que tengo para ofrecer, es problema de otro actor del sistema financiero o de otro actor del ecosistema financiero. El segundo nudo problemático es la capacidad financiera de perdón, las capacidades, no la capacidad financiera, las capacidades financieras de las usuarias. ¿Para qué? Para poder ver la oportunidad en estos productos y servicios financieros que se le ofrecen, para poder acceder a los mismos, entender cómo acceder, cómo usarlos, cómo construir esa oferta financiera en elementos, en recursos que potencien su salud financiera. El tercer nudo problemático que me gustaría destacar es la posición de las mujeres en los mercados. La posición de las mujeres en los mercados está directamente relacionada con la capacidad de acceso que tienen y la capacidad de uso y generación de bienestar en su vida con el uso de los productos y servicios financieros, pero no solamente en relación a eso, sino que la capacidad de acceso que las mujeres tienen al mercado, su participación en los mercados, determina la autopercepción que ella tiene, que tenemos en cuanto al potencial como persona y como generadoras de riqueza, tanto a nivel familiar como de nuestra comunidad, como de la sociedad toda, ¿no? Y el cuarto nudo problemático que me gustaría destacar es la distribución social del trabajo, que deja en manos de las mujeres casi por default todas las que son las responsabilidades de cuidado, las responsabilidades productivas de cuidado de los niños, de los enfermos, de los adultos mayores, así como las tareas del hogar, que de manera directa, y ya lo vamos a volver a revisar a esto, determina las bases de la exclusión del sistema económico de hoy, ya que la reproducción de la vida no tiene ningún valor económico al momento. No solo es una tarea que no es remunerada, sino que más aún es una tarea que en muchos casos no es ni siquiera valorada en lo que aporta al crecimiento de nuestras economías. Aunque sin esta tarea, gran parte de las cosas que vivimos no se podrían sostener. Estos son como los cuatro nudos problemáticos que quiero dejar latentes en esta presentación, ¿no? Ahora, mostrarles que en relación, si tenemos estos cuatro nudos problemáticos, pensamos, bueno, ¿cuáles son los puntos de acupuntura? ¿Por dónde podemos arrancar a poder accionar en relación a estos nudos problemáticos? Y en relación a ello, desde ONU Mujeres entendemos el problema de la inclusión financiera como un problema de esencia multidimensional. Porque si bien el problema central de la inclusión financiera podríamos decir que es el equilibrio entre la oferta y la demanda, o sea, que todas las mujeres puedan tener una oferta a su medida de productos y servicios financieros, esto no puede resolverse de esa manera tan lineal, ¿no? Y desde este entendimiento identificamos tres dimensiones claves para actuar en esta lógica multidimensional. La primera, porque es contextual y porque determina todo lo que va ocurriendo, tiene que ver con las reglas y las normas que regulan el contexto donde nos insertamos todos y todas. Allí está tanto el marco normativo, que puede ser restrictivo o no, eso lo podemos analizar, o está el marco normativo, la división social del trabajo y todo lo asociado a esa división social del trabajo, costumbres, usos, todo lo que regla de manera invisible o totalmente visible las decisiones y la vida de las personas. La segunda dimensión, que se podría decir la que más atacamos con acciones cuando queremos trabajar en la inclusión financiera, tiene que ver con esta dimensión de lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda. Y ahí los puntos de acupuntura concretos que tenemos son mirar qué está detrás del proceso de diseño de productos y servicios financieros, o sea, qué visión, a dónde ponemos el foco. Ponemos el foco en las personas, ponemos el foco en el producto, qué nos motiva, qué nos guía. Segundo punto de acupuntura tiene que ver con la generación y el uso de los datos, o sea, si hay una acción basada en información,
El tercer punto de acupuntura acá tiene que ver con los requisitos excluyentes y los procesos que muchas veces son costosos para la realidad de muchas mujeres. Entonces, ahí el punto de acupuntura es cómo pensamos todas las acciones que van en torno a implementar un producto o servicio financiero teniendo en cuenta los distintos segmentos. Y un cuarto punto de acupuntura, que es en un punto el más desafiante, tiene que ver con la desconexión entre los proveedores de servicios financieros y las mujeres. Y esta falta de confianza que a veces vemos o que decimos que tienen las mujeres al momento de vincularse tanto con las instituciones financieras como con el uso de esos productos. Y una tercera dimensión de puntos de acupuntura tiene que ver con exactamente con esto, ¿no? Con las acciones que algunas organizaciones realizan, organizaciones que nosotros llamamos organizaciones de apoyo para la inclusión financiera, que construyen en la agencia de las mujeres para reducir estos desafíos de falta de confianza y, si se quiere, desconexión. Pero desde el lado de la demanda, ¿no? Los otros puntos son del lado de oferta, esto del lado de la demanda. Y ahí donde se trabaja son las capacidades financieras, los conocimientos y habilidades vinculadas a la gestión empresarial y la proyección personal y de sus negocios, elemento que quizás no es muy tenido en cuenta muchas veces al momento de pensar la inclusión financiera, pero que es un determinante porque hace a la confianza de las mujeres cuando van a interactuar con los productos y servicios financieros. La definición de inclusión financiera que promovemos desde ONU Mujeres destaca elementos centrales de nuestro enfoque. Ahí como la tienen para que la vayan releyendo. Pero, ¿cuáles son los elementos centrales? La inclusión financiera es un desafío definitivamente de una multiplicidad de actores, multiactoral. Marca la interrelación entre las dimensiones que le monté anteriormente, no son compartimentos estancos. Hay una interrelación que no podemos cortar tanto al momento de analizar como al momento de dar soluciones, proponer soluciones. Y el objetivo último de la inclusión financiera, según la definición que promovemos desde el proyecto, es la salud financiera de las mujeres, entendida esta como la capacidad de tomar decisiones autónomas que se traducen en un beneficio para las mujeres, su patrimonio, su seguridad y el crecimiento de sus negocios. Esto es la capacidad de tomar decisiones sobre la gestión de sus ingresos, sus gastos, ahorros, sus deudas, tener una planificación financiera y hacerlo sabiendo que deben contemplar imprevistos, o sea, trabajar en su resiliencia y aún más aspirar a poder hacer crecer sus negocios, su patrimonio y proyectar su futuro. Finalmente, destacar en todo esto que estamos hablando de un proceso. No se nos olvide esta palabra. ¿Por qué es tan importante la idea de proceso? Porque nos permite y nos da oportunidad a generar cambios, cambio tanto a nivel individual como organizacional de cada organización que de alguna forma u otra contribuye a la inclusión financiera, a reducir las brechas de la inclusión financiera. Ahora bien, veamos un poco cómo opera el pensamiento sistémico, me gustaría que fuéramos más en detalle de eso, y cómo este pensamiento sistémico puede aportarnos a este proceso multiactoral y multidimensional para que no nos perdamos en el camino. El pensamiento sistémico es una habilidad de comprender y resolver problemas dentro de un sistema que está hipervinculado, tomando una perspectiva que tiene en cuenta la totalidad del sistema y analizando las particularidades e interacción de sus partes, donde cada parte se entiende como nodos interconectados e interdependientes, cuya interacción crea algo distinto a la suma simple de sus partes. Vamos a ver en detalle esto. Entonces, en relación a lo que acabamos de leer, ¿cómo es el foco del pensamiento sistémico? ¿Dónde está puesto? El foco del pensamiento sistémico está puesto en tres pilares. El primero es las interconexiones y la interdependencia, o sea, en la capacidad de establecer esas interconexiones entre las partes de un problema a analizar y entender que existe una interdependencia, lo cual es clave para entender lo que les presentaba antes de los puntos de acupuntura. Un cambio en un punto de acupuntura
generalmente va a tener repercusiones o siempre va a tener repercusiones en otros puntos de acupuntura. Entonces tenemos que entender cuál es la relación de estos otros elementos para poder prevenir e incorporarlo en el análisis y en el diseño de cualquier acción. Entonces, pensamos, por ejemplo, si voy a generar un producto financiero desde una perspectiva de género, la pregunta sería qué otros elementos del sistema vamos a tener que considerar para que este producto sea exitoso. ¿Va a bastar con la sola definición típica financiera de este producto o vamos a necesitar evaluar otras aristas? La verdad que esta pregunta que nos habilita a desarrollar una capacidad que es propia de los seres humanos, pero que tal vez no la hacemos conscientemente, que es la capacidad de hacer sentido y construir significado en relación a este proceso de inclusión financiera en el cual ustedes y nosotros nos estamos involucrando de manera diferente, digo, de manera directa y en contextos diferentes. Y esto de los contextos diferentes es muy importante en cuanto al foco del pensamiento sistémico número 2, que tiene que ver con la naturaleza del cambio. Los sistemas son dinámicos, por tanto, el cambio es permanente. Nos permite observar patrones emergentes en un proceso de inclusión financiera o en cualquier proceso que iniciemos. Y esto es central porque al observar estos patrones que van emergiendo en un sistema, podemos em, entender cómo revertir estas dinámicas que estamos perpetuando a través de las conductas repetidas que seguimos haciendo desde nuestro lugar, el lugar que ocupamos en el sistema financiero o en el ecosistema financiero. Y también nos da el pie para acompañar la evolución de las organizaciones que activamente construyen este proceso. El otro foco que es importante tener en cuenta es la retroalimentación que se da dentro de los sistemas en tiempo real. ¿Por qué? Porque este foco nos permite de mirar cómo este sistema, cómo este conjunto de partes que lo tenemos direccionado para, en este caso, la salud financiera de las mujeres, van evolucionando a medida que vamos teniendo retroalimentación. Y esto pasa, por supuesto, por la naturaleza interconectada de los elementos y esto es como clave para entender que la evolución en uno de los elementos permite la evolución de los todos y permite de todas las partes y permite la evolución del todo en sí. El, el corazón del pensamiento sistémico, luego de ver estos tres focos de atención, decirles que el corazón o lo neutral, no lo neutral, lo central, perdón, del pensamiento sistémico está en leer lo invisible. Como les decía, tenemos la capacidad de hacer sentido y construir significado en base a lo que vamos observando. Solo necesitamos decidir dónde vamos a observar, qué vamos a observar. Acá el modelo, traigo como ejemplo el modelo del iceberg del pensamiento sistémico, que utiliza la metáfora esta del iceberg para ilustrar cómo diferentes elementos del sistema se relacionan entre sí. La distensión entre lo que es visible, que está arriba de la línea de flotación, y lo que es invisible o tal vez menos visible, que está por debajo de la línea de flotación, ¿no? En la parte visible del iceberg, ¿qué vemos? Vemos los comportamientos y situaciones que estamos identificando. Por ejemplo, en este caso, en torno de la inclusión financiera, identificamos que hay brechas de acceso y de uso. Podemos identificar que un producto trae mejores resultados cuando las mujeres lo usan en cuanto a construcción de salud financiera que otros. Podemos identificar que hay diferencias entre un segmento a que queremos atender a otro. Podemos ver que hay una normativa que es más o menos habilitante que otra, pero hasta ahí llegamos. Para tener una visión completa del sistema, tenemos que mirar lo que es invisible, que son muchas veces las relaciones entre los elementos que determinan cómo se arman las estructuras que generan esos comportamientos y esas situaciones. Y también poder observar aún más profundamente qué creencias y modelos mentales estamos manejando que determinan y que sostienen estas estructuras. Y cuando hablamos de estructuras, estamos hablando de estas dinámicas excluyentes que sin querer
o dándonos cuenta y no sabiendo cómo salir de ellas, seguimos recreando por la forma en que funcionamos día a día. Entonces, este modelo nos invita a profundizar en las estructuras, en las creencias y en los modelos mentales. Sabemos mucho de lo que está arriba, sabemos de lo que está abajo, pero no llegamos a verbalizarlo y no llegamos a transferirlo a una estrategia colectiva. Cuando hablamos del corazón del pensamiento sistémico, en particular en relación a la inclusión financiera de las mujeres, no podemos dejar de hablar, si estamos buscando realmente como agentes de cambio las causas raíz, no podemos dejar de hablar de cómo se conforma la participación o cómo se determina la participación de las mujeres en los mercados, ¿no? Acá en el gráfico vemos que al centro de todo está lo personal, la generación de valor en cuanto a lo que hace la persona en lo más básico, que son los cuidados. Acá está lo que yo les decía de que la división social de trabajo determina que la mayor carga de trabajo cae en las mujeres y que esto limita particularmente por los recursos que les deja disponible la capacidad o la posibilidad de participación que las mujeres tienen en el mercado y en esta lectura la posibilidad que tiene de acceso a participación en el mercado laboral del sistema financiero, pero también en acceso a los productos y servicios financieros. Esta gráfica lo que nos muestra es el valor que se le da al trabajo del cuidado, determina esta participación. En este caso dijimos que este valor es nulo por no ser remunerado, históricamente no estar cuantificado, cosa que ahora nos estamos moviendo a que esto ocurra, por suerte. En segundo lugar, este gráfico nos ayuda a darnos cuenta el valor en términos de generación de riqueza que se le da a quien ejerce este trabajo, porque al no ser remunerado el trabajo de su tiempo, el valor que se le da al trabajo que hacen las mujeres eh, no es, em, no es suficiente para que en el mercado sea su participación equitativa con los hombres, ¿no? Y hay una cuestión del tiempo disponible que tienen las mujeres y las capacidades que puede o que tiene posibilidades de adquirir en torno a la participación del mercado, particularmente por estar involucradas en las tareas de cuidado. Y en tercer lugar, este gráfico nos muestra que se ha marcado las posibilidades de quien lo ejerce para vincularse con otras dimensiones del mercado y el sistema financiero. Si las mujeres no participan de igual manera en el mercado, su reconocimiento en el sistema financiero también va a ser casi nulo. Si analizamos estas causas raíces que venimos viendo, nos tenemos que preguntar cuando trabajamos con los distintos segmentos es ¿qué ocurre en estas tres dimensiones con los con el segmento que estamos trabajando? ¿Qué ocurre en estos tres niveles? ¿Qué ocurre en la dimensión de agencia? ¿Qué ocurre en cuanto a la normativa? Todas estas preguntas hacen que comencemos a incorporar este análisis sistémico a nuestra práctica diaria. Ahora bien, contarles que el pensamiento sistémico trae una propuesta clave para este abordaje complejo, si se quiere, pero hay dos puntos ciegos en el pensamiento sistémico. El primer punto ciego que tenemos que tener en cuenta es que las acciones son contexto dependiente. Actualmente nos encontramos enfrentando contextos muy complejos. Algunos autores, de hecho, que trabajan el tema de la regeneración, los mencionan como contextos complicados por crisis tanto en el sistema económico, social, ecológico, que nos hacen enfrentar problemas como la desigualdad a nivel masivo, el cambio climático, polarización política, así como el desafío que tenemos en integrar lo que es la disrupción tecnológica. Todo esto determina nuestros contextos y determina que estos contextos sean caracterizados por algo que se conoce con el término VUCA, por sus siglas en inglés,
que habla de contextos que están marcados por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Cuando los limitamos en el análisis sistémico, y ya lo vamos a ver por qué, nos miramos principalmente las interrelaciones de los elementos que están dentro de un sistema. Pero esto, en el contexto actual, nos pone en jaque, porque somos contexto dependientes, porque hay un alto nivel de cambio y transformación en la mayor cantidad, casi diría en todos los sistemas de los cuales somos parte como persona. Esto trae la relevancia de el segundo punto ciego a considerar, que es que en un mundo con estas características, entender la línea de causalidad entre una situación y otra se hace cada vez más difícil y en tiempo real, ¿no? De todas formas, el pensamiento sistémico sigue siendo nuestro mejor aliado para poder pensar estrategias en cuanto a la inclusión financiera, particularmente estrategias de acción ecosistémica y regenerativa. Y vamos a ver ahora en más detalle qué queremos decir con ecosistémico, ¿no? Ustedes habrán notado que usamos muchas veces de manera indistinta los términos ecosistémico o ecosistema y sistema. Es importante que notemos la diferencia entre uno y otro. No es una cuestión solamente semántica, sino que determina la forma en cómo nos vamos a posicionar a hacer este análisis que le estamos proponiendo en el contexto de la preincubación, en el contexto de los colaboratorios, ¿no? Cuando hablamos de sistema, decíamos que son partes independientes, pero que se interrelacionan entre sí para garantizar el funcionamiento de un sistema. Y la mirada, el foco, está puesto en el funcionamiento interno de este sistema. En cambio, cuando hablamos de ecosistema, es todo eso con la diferencia de que la mirada no solo está puesta en el funcionamiento del sistema, sino que está puesta también en la relación que ese sistema tiene con su ambiente, o sea, con su contexto, con los actores que son parte de ese contexto, con los otros sistemas que están siendo parte de ese contexto y cómo se van dando las relaciones, los movimientos, nada, el contexto en general. Entonces, un ecosistema, cuando hablamos de un ecosistema para la inclusión financiera de las mujeres, debe tener muy clara la vinculación entre estos distintos sistemas que atraviesan la vida de las personas, ¿no? Por eso cuando trabajamos estrategias de inteligencia de género, nosotros desde nuestro equipo técnico, desde el programa, las y los invitamos a que puedan mirar la realidad de las mujeres desde sus zapatos, poniéndose en su lugar. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes y todos podemos salir desde esta mirada de silo, que se conoce o se nombra también como egosistémica, de mirar lo que estamos haciendo nosotros y poder conectarnos con lo que están haciendo otros y cómo lo que yo hago puede sumar a lo que hacen otros en un contexto determinado. La inclusión financiera de las mujeres, definitivamente, por todo lo que dijimos, no se puede resolver solamente desde el sistema financiero, porque el sistema financiero, trabajando desde esta lógica ecosistémica, digamos, no tiene la capacidad de reaccionar rápidamente a estos cambios de contexto que les venía diciendo. ¿Por qué? Porque trabaja con un set limitado de organizaciones, no tiene tanto alcance, lo cual limita esto, su posibilidad de mirar y su capacidad de generar acciones multidimensionales. Y porque no tiene injerencia directa, no llegan muchas veces a lo que es lo específico de la construcción de las capacidades financieras y capacidades en general de las mujeres de desarrollar su autonomía. Así es como luciría un ecosistema para la inclusión financiera de las mujeres. Y la invitación es esta, ¿no? Empezar a pensarnos desde este lugar, como una red interconectada de actores y actrices. Como ya se imaginan, este ecosistema que estoy mostrando ahora es una aproximación estandarizada de los actores, de los tipos de actores que tendrían que estar, pero piensen, usen esta imagen para pensar cada uno de los segmentos
de mujeres que ustedes están atendiendo, quieren atender desde sus instituciones financieras o desde sus organizaciones para armar ecosistemas mucho más específicos, ¿no? Lo que muestra este gráfico son el nivel, el tipo, la clase de actores y de sistemas que van a estar interrelacionados y que son determinantes para las mujeres, pero esto puede ir aún más en detalle definiendo cuál sería el ecosistema ideal según el segmento que ustedes quieren atender. Acá lo presentamos en esta manera general porque queremos trabajar colectivamente con ustedes en un entendimiento de que nosotros, los que estamos ahora en esta llamada y aquellos que no se pudieron sumar, pero que son parte de la red Finanzas para Todos, somos el ecosistema para la inclusión financiera de las mujeres. Está el sistema financiero, está el sistema emprendedor, pero lo que estamos conformando acá es un ecosistema que quiere trabajar de manera colectiva, pensarse como un esfuerzo colectivo específicamente para este objetivo. Para esto requerimos, por supuesto, de acciones tanto individuales a lo interno de las organizaciones, como también acciones coordinadas que tengan un impacto más grande en lo que sería la regeneración del sistema financiero. Punto que ya también vamos a ver más en detalle y que hablamos cuando hablamos de regeneración. Claramente lo que estamos proponiendo realmente implica un cambio de paradigma. Volvemos a esto, ¿no? Volvemos a las causas raíz, volvemos a las creencias y a los valores base que van desarrollando las interacciones o van dando forma a nuestras interacciones para generar esas estructuras que sostienen después las acciones y las consecuencias que vemos. A mí me gustaría presentarles, compartirles ahora estos 4 principios que vienen de la teoría U, inspirado en la teoría U de Otto Schammer. Y estos 4 principios son principios de co-creación, de una co-creación orientada a esta transformación, orientada a una transformación de mirada, una transformación que me permite leer lo que está abajo de la línea de flotación. El primer principio es conocer y se refiere directamente acá a lo que conocemos como investigación a acción. O sea, no buscamos conocer para poner rótulos a las cosas, sino que buscamos observar qué está ocurriendo en el sistema financiero, qué está ocurriendo en nuestro ecosistema financiero para la inclusión, entendiendo que somos parte de ese sistema, entendiendo que somos agentes de cambio, o sea, investigamos, observamos, tratamos de conocer, tratamos de hacer sentido desde nuestra actuación como parte de un sistema. El segundo principio es transformar la mentalidad, porque está comprobado que para cambiar los sistemas, para cambiar los ecosistemas, se debe transformar la mentalidad de las personas que los conformamos. Una vez que conocemos, nos preguntamos qué ideas teníamos nosotros de esta situación que estamos conociendo, que estamos mirando desde un lugar diferente, y cómo deberíamos nosotros ahora ajustar nuestros valores, nuestras creencias, cómo van mutando en ese conocer mientras que hago, y desde esa transformación puedo ser capaz de operar cambios realmente dentro de un ecosistema. El tercer principio tiene que ver con hacer que el sistema se vea. Para generar este cambio de mentalidad necesitamos sentirnos parte de este sistema y de lo que él genera, entendiendo cuál es mi rol en este sistema, pero también cuáles son las funciones de las otras partes y entender hasta dónde lo que yo hago en mi dimensión de impacto tiene una injerencia en el éxito o el fracaso de otros esfuerzos de otros actores del sistema o del ecosistema financiero. Y finalmente, un principio que es desafiante, porque a veces nos cuesta la capacidad de soñar, tiene que ver con identificar futuros emergentes. Y por un lado, esto tiene que ver con el elemento central del ecosistema, que es tener una conexión con el mundo exterior para poder identificar hacia dónde va
ese ecosistema, hacia dónde va el contexto y cómo mi ecosistema tiene que ir evolucionando. O sea, observamos qué está emergiendo como, si se quiere, una semilla de buena práctica en cuanto a cambiar dinámicas excluyentes en el sistema financiero. Estos 4 principios que presento acá no van a quedar en esta diapositiva solamente. Estos 4 principios son parte medular de la metodología de co-creación que muchos de ustedes van a estar implementando en el marco de la preincubación y son parte medular de las propuestas de los colaboratorios. Ahora bien, estos principios nos van a permitir que identificar colectivamente la respuesta a estas preguntas, volviendo a este gráfico del iceberg. ¿Qué comportamientos y situaciones nos gustaría ver como resultado de una acción ecosistémica? Que puede ser desde de un programa, una política o un producto financiero. ¿Qué estructura necesitamos para que esto ocurra? ¿Qué creencias y modelos mentales necesitamos o pueden, como acá dice, soportar este cambio de estructura? ¿Y qué nivel de conciencia necesito para operar con estas creencias, estos modelos mentales y con esta estructura? El cambio en el sistema financiero definitivamente, como decíamos, implica un cambio de conciencia colectivo. Ustedes pueden cambiar a nivel de organizaciones, también implica un cambio de conciencia colectivo, pero cuando nos ponemos a nivel de sistema financiero, realmente necesitamos estar los distintos actores juntos para poder, si se quiere, soñar, idear, mirando pistas de este futuro que emerge, la respuesta de estas preguntas. Ahora bien, como dijimos, los sistemas están en cambio constante y ahí está la oportunidad de generar estos pequeños ajustes, ¿no? Y en esta mirada ecosistémica que está muy conectada con el contexto presente, al cambio lo podemos empezar a entender como si fuera una evolución personal, organizacional, que nos va a permitir generar ideas para este cambio sistémico más global. Acá les traigo para poner en consideración de ustedes como una evolución que se dio en relación a la mirada, dónde estaba el foco en el sector de las finanzas, ¿no? Les voy a usar una metáfora muy simple como para contarles cómo entender esto. Em, Imaginemos 2 funciones que pueden hacer los teléfonos inteligentes. Una de estas funciones pueden ser instalar una aplicación, o sea, yo puedo instalar una aplicación en mi teléfono, pero también otra cuestión que puedo hacer con mi teléfono inteligente a nivel de aplicaciones es actualizar el sistema operativo. Si yo instalo una aplicación, ¿qué ocurre? Tenemos nuevas habilidades, podemos hacer nuevas cosas. Pero si yo actualizo el sistema operativo, esto nos permite trabajar con todas las aplicaciones, las de antes y las nuevas, pero desde un lugar diferente. El cambio de sistema tiene que ver con eso. Cuando yo hablo de conscientes de cómo vamos a cambiar estas creencias y estos valores que van a soportar estas estructuras, hablamos de eso. Hablamos de actualizar nuestro sistema operativo, hablamos de una mirada puesta en otro lugar. Entonces, vemos cómo fue evolucionando en relación a las finanzas este cambio de mirada. Me gustaría centrarme particularmente, bueno, nosotros ahora estamos trabajando fuertemente en la etapa de centrada en los usuarios. Venimos de una etapa de centrada en la eficiencia para decir, bueno, no, esto no está funcionando, hay que empezar a mirar a las usuarias, a los usuarios de productos y servicios financieros, y en este contexto, cuando hay este cambio de mirada, aparecen la inversión de impacto, los criterios ESG que empiezan a informar cómo podemos medir el impacto social, económico y ambiental. Y en esta línea, si se quiere, está lo que es la inteligencia de género. Y ya les explico por qué y cómo viene esto. Pongo la inteligencia de género, tal vez lo que está en esta línea es la inclusión de género y todos los esfuerzos que se han venido haciendo en los últimos
15 años en torno a que las instituciones financieras vayan incorporando la mirada de género en sus operaciones. Pero creemos que incorporar esta mirada de género, utilizar la inteligencia de género como una herramienta que me permite incorporar esa mirada, en un punto puede ser hasta limitante, porque lo que se está viendo en el futuro, tengan en cuenta lo que les dije de los contextos, de los crisis, la metacrisis de sistemas, más este contexto de cambio constante, de volatilidad, de incertidumbre, lo que se está viendo en las propuestas que se hace de intervención social es que nosotros tenemos que estar centrados en los ecosistemas, o sea, en la relación que hay entre las personas que son parte de un sistema con su contexto. Y es hacia ahí donde se va moviendo la necesidad. La inteligencia de género ahora opera como un puente que nos prepara a tener una mirada que desafía nuestros sesgos personales y que nos habilita, nos capacita a participar en sistemas o ecosistemas que están pensados para la transformación, para la evolución, que estos sistemas que buscan estar constantemente informados del contexto externo, y cuando hablamos del contexto externo es informados en cómo ese contexto externo impacta en la realidad de las mujeres que estamos atendiendo. La regeneración o pensar en regeneración invita a todos estos actores que son parte del ecosistema financiero, nos invita a todos eh, a que puedan tener un impacto en el proceso de la inclusión financiera de las mujeres a través de la co-creación o la co-construcción de caminos que nos vayan llevando hacia la regeneración del sistema, donde la coevolución está vinculada con esa capacidad de revisar efectivamente las decisiones que tomamos. Vieron que hablábamos que en los sistemas una de las características, uno de los focos era el feedback y tomar el feedback e ir incorporando cambios para sostener la estabilidad del sistema. Bueno, en misma forma hablamos de coevolución, la coevolución de un producto financiero que estamos implementando y que vamos viendo cuál es su impacto y cómo va funcionando y qué vamos ajustando en ese producto para que funcione mejor o para que se adapte a cambios en el contexto, como puede ser una crisis climática o situaciones personales de las usuarias o situaciones del sector a que ese producto financiero está atendiendo. Entonces, co-construcción y coevolución es lo que nos mantiene articulados, actuando constantemente y observando el exterior. Entonces, tomando esto, podríamos ver que los actores del ecosistema, en función de este análisis sobre los puntos de acupuntura de la salud financiera que planteamos, y el encuentro de actores que son típicos del sistema financiero con aquellos que los ponemos acá, miren, como actores promotores de agencia, tienen un rol para construir lo que sería este proceso de co-creación transformacional. Es ahí, en esta inserción, en esta intersección de trabajo conjunto, donde podemos generar este cambio. Y este cambio, o los productos de esta co-creación, muchos autores las llaman islas de coherencia. O si se quiere, como les dije anteriormente, son como semillas del sistema financiero que visualizamos de manera colectiva. Y estas islas de coherencias o semillas del sistema financiero tienen que ver con operar en este sistema operativo de la regeneración. Un sistema operativo o un paradigma que lo que busca es sostener un proceso de cambio constante donde el objetivo final sea la reproducción, el cuidado de la vida y por ende la mirada específica puesta en los desafíos que las mujeres tienen para poder participar activamente de estos contextos desafiantes que estamos viviendo. Por último, mostrarles que este proceso evolutivo se da gracias a
como les decía, esta como intervención puntual en generar instancias de co-creación, porque esta co-creación, este encuentro de distintos actores, lo que hace es generar una transformación individual que nos permite pensar soluciones totalmente diferentes, soluciones innovadoras. Una transformación individual que hace que yo pueda llevar a mi organización una nueva mirada, promoviendo una transformación organizacional y que el resultado de esa transformación es tanto a nivel grupo que genera esta semilla de finanzas regenerativas, como también a nivel de organización que se suma a esta forma de mirar los ecosistemas y la necesidad de regenerar las finanzas, pueden generar o pueden impactar, tipo efecto dominó, en lo que sería la creación de un sistema financiero basado en estas pautas. Cuando nos identificamos, esta frase me pareció excelente para resumir lo que planteamos acá y el espíritu de la red Finanzas para Todos. Y muestra un poco el resumen de lo que he compartido, que la perspectiva evolutiva que nos invita a esta reflexión profunda sobre la naturaleza de la existencia de las relaciones que tenemos con los demás y con nuestro entorno, fomentando la comprensión, la empatía, la interconexión y por supuesto la responsabilidad compartida. Y solamente antes de pasar a preguntas y respuestas, leer esta frase. Cuando nos identificamos con un proceso evolutivo, la percepción del yo, del otro y de la organización que somos parte cambia totalmente. La función que desempeñamos desaparece y deja de existir la medida de éxito individual separada de la medida de éxito ecosistémico. Bueno, acá me detengo, después tenemos un proceso de conclusiones colectivas, pero no sé, abrimos a preguntas y respuestas. Uy, me he pasado de tiempo muchísimo. No hay problema, Ceci. Gracias a todos por conectarte. Solo quería, como Ceci dijo, vamos a compartir en el chat aquí del Zoom. Si alguien quisiera a preguntar ahorita, también vamos a tener el tiempo para preguntas. Ahora, si quisieran hacer las preguntas más escritas, también los pueden enviar en el chat, ¿verdad? O también vamos a dejar aquí un enlace donde se pueden hacer ya preguntas y que vamos a usarlo para también poder eh, llevar esa información a otras oportunidades. Y quisiera ver si alguien más del equipo de ONU tenía algo que agregar. Tal vez, Dani, ¿nos puedes ayudar a compartir de nuevo la slide donde estaban todos los webinars, ya que hay alguien que está pidiendo el calendario de las próximas secciones, por favor? Claro que sí, un segundo, por favor. Súper, ahí le pueden tomar un screenshot. De igual manera, cuando nosotros compartamos la grabación y los materiales, se lo vamos a estar adjuntando. Y veo que ya tenemos una pregunta.
colocan que mucho del planteamiento se basa en la cuantificación del cuidado para generación de fuentes de ingreso para aumentar la capacidad de pago. ¿Cómo podríamos considerar que se podría realizar esto? Fátima, ¿podés volver a leer? Ok, o si gustan también puedo Proyectar. presentar justo. Ahí Ya lo está. tengo. Gracias. Ajá, eso es otro tema y muy interesante para otro webinar. En realidad el énfasis fue puesto en que tengamos muy presente que al centro de análisis de los desafíos de las mujeres está la división social del trabajo. No necesariamente generación de fuentes de ingreso para esto, pero que no quiere decir que no, pero es parte del análisis clave de entender de que esa división social del trabajo lo que genera es una participación o condiciones mucho más desafiantes para las mujeres para participar en el mercado del trabajo, en lo que es el emprendimiento en el empleo, y que por su participación limitada o no igual en el empleo y en el emprendimiento, no es considerada de mismo valor por las instituciones financieras. Si es que entendí bien la pregunta, ¿no? Pueden desmutearse. ¿Qué barreras estructurales en el ecosistema financiero deben transformarse para facilitar procesos regenerativos liderados por mujeres? Primero, primera barrera es que ellas tienen que tener espacio para contarnos su visión del contexto, y es una de las que vamos a tratar de sanar nosotros con nuestras propuestas. Esa es una de las principales barreras. No le estamos, el sistema financiero no se puede regenerar si sigue operando desde la lógica ecosistémica, y no pasa a esta lógica ecosistémica que estamos planteando. Si no nos planteamos, si no nos paramos desde la cocreación, nunca. Y en esta cocreación no solo somos las organizaciones que sabemos, sino que las mujeres son parte y arte de este ecosistema. ¿Cómo trabajar? Si alguna colega mía quiere hablar también, lo puede hacer, ¿no? ¿Cómo trabajar en la co-creación de soluciones desde el sistema financiero? Súmense a la preincubación, sean parte de los grupos de co-creación, y ahí van a estar trabajando para sus países en lo que son estas islas de coherencia o semillas de que pueden mostrar formas diferentes de pensar el sistema financiero. ¿Cómo puede la banca o la fintech integrar indicadores de regeneración social y ambiental en sus modelos de riesgo al financiar mujeres en territorios vulnerables? Mm, no sé, no sé inmediatamente. Sí sé qué podremos hacer para generar indicadores, pero no he visto, y esto es importante, no he visto indicadores de regeneración de este sistema operativo que les digo 4.0, digamos, el que vamos. No he visto indicadores de regeneración. Sería tal vez una propuesta para pensar en el contexto de los colaboratorios, si vamos a desarrollar estas estrategias colectivas de trabajo, ¿no? Por Dios, esto da para muchos webinars más. ¿Hay algunas formas de generar confianza? ¿Quieren a ver quién está levantando la manito después de las otras dos preguntas? Bueno, Dariel. buenos días Oh, para todas y todos. Bueno, mis preguntas era sobre la cualificación del cuidado. Bueno, antes de cambiar, para poder cambiar todo el sistema financiero, lo primero que tenemos que hacer es asegurar que las mujeres tengan mayores fuentes de capacidad de pago. Porque si bien hay todas las barreras que allí especifican sobre la propiedad de la tierra, acceso a tecnologías, todo lo que hablabas de requerimientos, pues cuando vamos al sector financiero, todo se basa en si hay capacidad de pago, podemos financiar independiente si es hombre o mujer.
Por eso me parecía interesante cuando decía la cuantificación del cuidado como generación de fuente de ingresos. Pero ahí me surge otra pregunta. Cuando tú hablas del enfoque ecosistémico en el corto plazo, lo que se podría proponer es, por ejemplo, una recategorización o una remasterización de los scoring dándole fuerza a las variables que favorecen a las mujeres. En un evento de co-creación anterior con ONU Mujeres planteamos lo siguiente: ¿qué es mejor que una persona cambie de lugar de vivencia cada año, o una persona que ha criado a sus tres hijos mantiene la vivencia en una casa familiar durante 3 años o durante 10 años, que ha sacado a sus hijos adelante, que a pesar de que no tenga un trabajo estable, que cambie de trabajo más por las condiciones de la sociedad, como lo decías, por esos eventos, que no tiene ya la capacidad, pero que garantiza que ha estado en ese mismo lugar, en esa misma vivienda, que ha sacado a sus hijos adelante, pero que no lo vemos reflejado en un scoring cuando le vamos a dar un puntaje para el otorgamiento de crédito? Pero sí, cuando vamos y nos reunimos todos los del sistema financiero, decimos que las mujeres son las mejores pagadoras. O sea que una manera no sé, de poder cuantificar esto, porque al final lo que queremos es cómo estandarizar el proceso para favorecer estos procesos de otorgamiento y mejorar la inclusión. Podría ser una reconsideración de esos scoring con esa información que ya se tiene, o cómo consideras de que se puede llevar todo esto que nos has dicho a la práctica. Es exactamente con esos planteos que se lleva todo esto a la práctica, porque el planteo que vos, Dariel, estás haciendo parte de una valoración que no es el mainstream en el sistema financiero, o sea, es una reflexión y es poner valor a algo que no necesariamente se está poniendo valor, por eso no aparecen estas propuestas. Y claro que sí se pueden y se hacen scorings que miran otras cuestiones. Todavía estamos lejos de ese ideal que vos propones. Nosotros felices de incubar una cosa así, ¿eh? Digo, si estás participando en la Uy, por Dios, cuántas preguntas. Si estás por participar en la preincubación, exploremos esas cuestiones porque hay muchas formas de medir el valor y el aporte y la riqueza, no solamente, al menos en el mundo que espero que se venga, la riqueza no solamente está asociada a los parámetros que todavía sigue aferrado del todo el sistema financiero. Esto no quiere decir que el sistema financiero tiene que desaparecer. Lo que quiere decir es que tenemos que entender que somos parte de un todo y que en ese todo cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Em, Ese tipo de planteos, Dariel, y de ahí hay una infinidad como puede ser ajustar los procedimientos dentro de las instituciones. A mí algo que me parece que es clave y que no lo incluí por cuestiones de tiempo, que tiene que ver con esta cultura de innovación centrada en las personas y aún más centrada en la regeneración de la vida, ¿no? Dentro de las organizaciones, dentro de las instituciones financieras, estar alerta a cómo estos contextos cambiantes imprimen presión en las personas y en nuestros recursos naturales, y cómo como sistema financiero o ecosistema financiero no podemos no escuchar esto y poder ir mutando de manera ágil y rápida. Sé que con instituciones financieras grandes eso es un gran desafío, tal vez casi imposible, por eso también promoviendo la vinculación con actores que están más en el territorio, con organizaciones que prestan servicios financieros, que no necesariamente son grandes instituciones financieras, podemos con articulaciones virtuosas ser más responsives, o sea, realmente responder a las necesidades emergentes en los territorios y en la vida de estas mujeres. Gracias. Solo quería agregar que este link lo vamos a enviar después del webinar también, porque esto, como usted sí ha dicho, como estas preguntas son súper grandes, nos van a ayudar, van a ser parte de otros webinarios también. Entonces, por favor, agreguen ahí lo que piensan, cualquier duda, obviamente, si les surgió alguna duda durante este webinar, buenísimo. Si tienen una pregunta que ahorita les surgió y no se quieren olvidar, por favor agréguenlo ahí también. A Fátima y yo hemos compartido el link en el chat, entonces sigan dando
porque obviamente de este tema podemos seguir y seguir hablando y lo vamos a hacer, ¿verdad? Como ya mencioné, Ceci, en las sesiones de co-creación, en las sesiones de incubación, van a haber muchas oportunidades donde todas y todos nos podemos sumar, hacer preguntas, que creo que es el paso uno más importante de este proceso, escuchar y escuchar activamente con curiosidad, ¿verdad? Entonces van a haber muchas oportunidades de preguntar y ver cuáles son las respuestas y todo eso. Entonces, por favor, sigan agregando y también si se les facilita solo enviarlo en el chat aquí de Zoom, también lo pueden enviar por ese medio y nosotras nos hacemos el trabajo de que quedan registradas acá, ¿verdad? No sé si alguien más del equipo de ONU quería agregar algo más en la parte de Yo- preguntas. No, yo solo quisiera agregar también que sabemos que tuvimos algunas dificultades técnicas al inicio porque la modalidad de Zoom hoy no estuvo muy amable con nosotras, así que una disculpa igual a todos y todas las que tuvieron que recibir por aparte igual el link, pero lo fuimos resolviendo. De cualquier forma se va a enviar también la grabación de este primer webinar, entonces si tienen alguien por ahí que lo quiere ver, también está la posibilidad. Y que sepan que para la próxima dinámica, pues ya estamos afinando estos aspectos técnicos para que nadie tenga ningún inconveniente en ingresar, pero que de cualquier forma, si ustedes nos dicen de cualquier inconveniente que puedan enfrentar, nosotras lo solucionamos de inmediato como hicimos justo ahora. Por ahí veo que siguen poniendo algunas preguntas, me encanta porque justo con esas preguntas vamos a poder profundizar algunos temas y también queremos guardarlas para hacer esta recopilación de ir también respondiéndolas de poco a poco durante este proceso que, como bien decía Ceci, va a ser un proceso de varias semanas y esperamos que podamos seguir trabajando también con todas y todos ustedes. Entonces yo por ahí me iría quedando y muchas gracias también a las colegas de Impact Hub. Solamente quisiera Y decir, perdón, Fátima, solo quería decirles que vamos a tomar estas preguntas para ir ajustando los contenidos de los próximos webinars. Realmente vemos que hay un interés grande, estoy viendo que hay un interés grande por el concepto de regeneración y finanzas regenerativas, lo cual me da mucho gusto. Así que vamos a seguir sosteniendo lo técnico de la inteligencia de género, no nos vamos a perder ahí, pero se lo vamos a vincular más activamente con esta idea de regeneración. Perfecto, muchas gracias. Entonces creo que nos podemos mover a la parte de cierre. Voy a parar de compartir mi pantalla, pero no se preocupen, el link todavía está en vivo. Y Fátima, te voy a dar la palabra si todavía tenías algo que agregar. no, No, yo me creo que parece es... que era yo Ujú. nada más. Ok, Ay, ok. perdón, Fátima. Sí, solo les quería recordar de la encuesta que está acá. Por favor, si pueden responderla. Solo era eso. Gracias. Perfecto, sí, exacto, justo eso. Exacto, a Fátima, y lo vamos a enviar otra vez y lo vamos a enviar en esta comunicación, ahorita por este medio del el chat en el webinar. Si lo pueden llenar ahorita, obviamente eso nos ayuda un montón. Y también vamos a hacer otra parte que va a quedar un poquito como tarea. Ahorita solo quiero ver que hay otra, vamos a tener, ok. Hay dos manos que creo que no son las personas que ahí dice que es Fátima y Carlos, pero creo que son otras personas. Entonces, la primera persona que se llama como Fátima, si tuviera duda, la puede mandar en el Menti. Si es alguna duda de logística, por favor, sí lo invito o la invito para que hacer su pregunta. Ok, perfecto. Tal vez no se identifica porque tiene el nombre incorrecto, pero no hay problema. Vamos a pasar ahí a cerrar la próxima parte, ¿verdad? Entonces, Ceci, te voy a devolver. No sé si quieres explicar algo de los últimos pasos, pero si no, yo ya puedo entrar con compartir mi pantalla de la tarea. Perfecto. Entonces, como todo buen proceso, hay tarea y es para que puedan em, tener estas reflexiones. Entonces, igual lo voy a enviar ahorita en el chat
Zoom para todos quienes ya lo quieren abrir y empezar en esto. Estas 4 preguntas van a estar disponibles aquí en este link por ya en la próxima semana, entonces los vamos a estar recordando. Si lo pueden llenar conforme, ¿verdad? También es de forma anónima. No hay problema, ¿verdad? Que se puedan presentar y todo eso, pero también queremos hacer un colectivo porque, como siempre es el dicho, si tú tienes esa pregunta del comentario, seguro que otra persona también lo tiene, ¿verdad? Entonces queremos dejar esto como un colectivo donde ya quedan toda la información y puedes ir agregando comentarios, pensamientos. Tal vez si la pregunta, tú tienes otra pregunta a la pregunta porque estás empezando en otro momento, no hay problema, por favor. Aquí nos ayuda esto tanto, entonces aquí acabo de enviar el link. Gracias, ya están diciendo muchas gracias y vamos ya a empezar a terminar con los próximos pasos. Entonces, creo que aquí en la agenda tenemos que vamos a dar las últimas palabras. Ya comentó Dani que tenemos esa encuesta de satisfacción. Por favor, si la pueden llenar más. Y lo voy a dar de regreso al equipo de ONU por si hay algunas últimas palabras y agradecimientos que quieren hacer. No, nada más. Muchas gracias a todos por su participación y a todas por su participación y esperamos vernos igual en el próximo seminario que tenemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Chao.